Continuamos en Entre Líneas. Bueno, vamos a hablar de política. Hoy un programa de política, ¿no? Sí. 100%. Y de política local. Ahí está. El intendente Guillermo de Rivas finalmente llevó adelante el cambio de gabinete que se venía rumoreando, venía circulando esa versión desde hacía varios meses en la municipalidad. Desde el año pasado, ¿no? Desde la ida principalmente de Juan José Osés de Lemos, se decía que el intendente iba a aprovechar la oportunidad para hacer un cambio más de fondo, para tratar, por un lado, de achicar el equipo de gobierno, para dar un gesto hacia afuera, hacia la sociedad, pero por el otro lado, en línea con los tiempos actuales. En línea con los tiempos actuales, pero también por una limitación presupuestaria propia. No está fácil para las municipalidades. Pero además para generar un equipo de gobierno más compacto, con otra dinámica. Los nombres son más o menos los mismos, no ha habido grandes cambios en ese sentido. El gran interrogante es si este equipo conformado con los mismos jugadores pero en otras posiciones le puede dar otra dinámica al gobierno, sí, no más allá del ahorro que puede llegar a producir. Ahora, hay jugadores importantes que mantienen su rol, ¿no? Exacto. Que no se mueven. Digamos, en Así economía uno mira y sigue el mismo, en gobierno uno mira y sigue el mismo. Digamos, la columna vertebral no se tocó. Obras y servicios. Y bueno, vamos a hablar con uno de esos pilares. Estamos hablando en términos futbolísticos. Equipo que gana no se toca. Claro, no sé. Venía ganando. ¿Venía ganando en qué? En la gestión. Entiendo que el intendente llegó a esa conclusión. Claro, por eso. ¿No? El intendente dijo, el equipo está bien. Claro. Lo que hay que reformular es la dinámica, es las posiciones, pero nadie con un puesto importante en el gobierno salió del gobierno. Okay. ¿No? Estamos con Roberto Koch. Así es. Secretario de Gobierno. ¿Será el arquero, el 5 o el 9 goleador? El jugador de fútbol. Ahí está. Más o menos, ¿cómo ve esa interpretación? ¿Es un gesto hacia afuera? Más que nada porque los grandes nombres siguen siendo los mismos, Tito. Bueno, en primer lugar, yo creo que la situación macroeconómica, social, hace que aquellos que tengamos la responsabilidad pública de estar en la gestión, en la administración y sobre todo administrando recursos de los ríos cuartenses, tenemos la obligación de ser coherentes con lo que está pasando, con lo que le está pasando a los vecinos y a la familia, no únicamente de Río Cuarto, sino de Córdoba y de otras provincias. Y en base a eso había que dar un salto cualitativo en el sentido de que había que armar un gabinete, como bien lo dijiste vos en tu presentación, mucho más compacto, que tenga que ver con un gabinete más eficiente, que tenga que ver con esto que decimos siempre. El Estado no tiene que servirse de la política, o mejor dicho, la política no se tiene que servir del Estado, sino que tiene que servir a los vecinos de Río Cuarto. Y por eso la decisión de que cuando comenzamos había 13 secretarías, se fue a 10, hoy en día son 7, y esta disminución de lo que tiene que ver con la planta política es del 30%, pero no únicamente con la secretaría, sino con la subsecretaría, con las coordinaciones generales, y es un proceso que comenzó el 3 de julio, cuando ya la disminución se hizo en el personal de gabinete, donde había más de 110 y se redujo prácticamente en unas 30 a 45 personas, con la no renovación de contratos, porque fueron cumpliendo la funcionalidad para las cuales habían sido contratadas, o bien porque encontraron otra salida laboral. Tiene aquellas personas y aquellos agentes que cumplieron su ciclo dentro de la municipalidad porque se jubilaron. Eso hace un total de más de 150 personas que en 21 meses ya no están dentro de la administración y que no han sido reemplazadas por nuevos contratos ni por nuevos personal de gabinete, y que esta señal que está llevando hacia adelante el intendente es una reducción que se va a ver que se va a ver también reflejada en el presupuesto en cuanto a esta reducción. ¿Tiene impacto? Sí, tiene impacto, todo tiene impacto. Nosotros, con esto que te decía de lo que hemos llevado adelante en estos 21 meses de gestión,
de estas 150 personas, más los deberes que hemos hecho hacia adentro en cada una de las secretarías, el año pasado fue un monto aproximado de 6.000 millones de pesos. Lo que pasa, que ese impacto y ese número tan importante se diluyó con la caída de la coparticipación de estos 3 primeros meses, que fueron 3.000 millones de pesos, 1.000 millones en enero, 1.000 millones en febrero, 1.000 millones en marzo, la caída del comercio e industria. Resaltar y rescatar que los contribuyentes y nuestros vecinos las tasas retributivas las han estado pagando y se ha venido manteniendo, pero la real caída del consumo, la rescisión, la pérdida del trabajo, y con esto de la coparticipación que representa un 50% en términos reales del último año, y que este mes de abril seguramente va a volver a caer, y los indicadores dicen que en los próximos meses va a pasar lo mismo. Y bueno, el municipio en esa reestructuración de ese gabinete y en los fondos se van a volcar directamente en aquello que demanda y que requiere hoy como prioridad la gestión municipal, que es la asistencia. No nos olvidemos que en Río Cuarto hay 30.000 asistencias mensuales a la salud, a la educación, a la discapacidad, aquellos programas que lamentablemente el gobierno nacional ha abandonado. Claro, son cuestiones que el gobierno nacional está desatendiendo claramente, ¿no? Totalmente, y esa gente que tiene esos problemas, como los jubilados, con sus remedios, los discapacitados, la primer puerta que golpean es la del municipio. Y nosotros no vamos a dejar de desatender esos problemas que tienen los vecinos de Río Cuarto. Creo que son nuestras prioridades. Y fíjate que a pesar de todas esas dificultades, como la caída de la coparticipación, la caída del comercio e industria, el no envío de fondos, no únicamente a los municipios, sino al gobierno provincial. Estaba leyendo la semana pasada que Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe son las 3 provincias que en 2 años y medio prácticamente de gestión del gobierno nacional no han recibido un solo ATN para llevar adelante alguna obra, alguna asistencia. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué sería del sistema educativo sin el boleto educativo? Con lo que sale hoy un pasaje de colectivo, con el desfinanciamiento que hay en los subsidios, que sí los tiene por ahí el AMBA y no los tienen los gobiernos provinciales, con los docentes que muchas veces se tienen que trasladar de un lugar a otro en un pueblo, en las localidades donde por ahí hay escuelas rurales, gastarían su sueldo en un boleto de colectivo. Bueno, esa contención que hoy tiene el gobierno provincial y municipal, no lo tenemos del gobierno nacional. Y por ahí uno escucha muchas veces la oposición, la crítica hacia adentro de lo local. Bueno, yo le preguntaría a sus referentes nacionales o locales que hoy en día tienen desde hace un par de semanas, ¿qué han hecho esos referentes nacionales por el gobierno de la provincia, por los cordobeses, digo, ¿no? Y por los riocuartenses, respecto de poder pelear esos recursos? Porque por ahí nos demandan cuestiones con la infraestructura local, que lamentablemente son dificultades que tenemos y no las negamos porque no vamos a esconder la basura abajo de la alfombra, pero tampoco hacen nada para que mejoren nuestras rutas, para que mejoren la calidad de vida de los riocuartenses y por supuesto de los cordobeses. Frente a este escenario de más demanda, más dificultades y demás, ¿un equipo reducido no puede tener complicaciones operativas? No, al contrario, me parece que hace que las soluciones salgan más rápido. Pongo el ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico y Promoción Local. Por ahí cultura estaba en un lado, deporte y turismo estaba en otro. Hoy en día todo eso va a estar compactado y hace que se puedan tomar decisiones mucho más rápidas, mucho más ágiles en cuanto a la territorialidad. Hoy en día nosotros lo que tenemos que tener y seguir generando, que lo venimos haciendo, es esta empatía con el vecino, esto de estar cerca del territorio a través de la MUNI en tu barrio, el presupuesto participativo, los consejos barriales, pero sobre todo dándole esa participación al ciudadano que sea beneficiario y protagonista al mismo tiempo. Ahora, cada secretario va a tener mucha más tarea, ¿no? Totalmente, va a tener mucho más tareas, pero los equipos van a quedar integrados en roles distintos, los que por ahí otras personas venían cumpliendo. Eso se va a compactar, como decíamos al principio, y bueno, creo que es el camino por el que hay que ir,
con las dificultades económicas que estamos teniendo, pero por supuesto siempre dándole prioridad a la asistencia social, sin dejar de lado, repito, la calidad de los servicios, que es lo que nos demandan los riocuartenses, por eso pagan sus tasas. Y a pesar que por ahí uno muchas veces escucha crítica de la oposición, que no ven la impronta del gobierno municipal o del intendente, o que es un gobierno que no tiene oxígeno, realmente no lo comparto. Entiendo por ahí el juego de la política, entiendo que muchas veces la necesidad de estar en los medios, de estar en las redes, de estar buscando protagonismo. Creo que tienen una visión hoy en día, con mucho respeto lo digo y humildemente, sesgada de lo que es la realidad. Están bueno, hay algunos discursos tremendistas diciendo que la municipalidad está fundida, que está en una situación estamos con las dificultades económicas como la tienen las familias riocuartenses. Pero aquí voy yo, que esta visión sesgada, yo por ahí, es fácil estar sentado en una oficina, en un escritorio y hacer la crítica cuando te toque gobernar. Nosotros estamos para resolver los problemas de la gente. Entonces yo invitaría a la oposición, a un sector, no a todo, a que por ahí ese tiempo lo dediquen realmente a tener ideas productivas con contenido, porque a pesar de las dificultades y que no llega un solo centavo del gobierno nacional, estamos avanzando con las 100 cuadras de pavimento, con el cordón cuneta que va a comenzar ahora en Banda Norte. De las 100 cuadras ya tenemos 30% ejecutada, lo que se va a hacer siempre con el acompañamiento obvio del gobierno provincial, como es Parque Alberdi, el cordón cuneta de Barrio Fénix con el gas, una obra demanda de muchísimos años como el desagüe y asfalto de la Fierro y Godard, el tema de lo que hemos venido trabajando en medio ambiente con el compactado de vehículos, 2.500 motos, 500 vehículos, realmente la cantidad de obras que se están haciendo en la ciudad, que son innumerables, a pesar de las dificultades económicas que estamos atravesando, se están llevando adelante. Y bueno, yo creo que hay que rescatar eso, y yo creo que el vecino, porque mira, Guillermo anda en el territorio todo el tiempo, va solo, habla con la gente, y la gente, más allá del enojo, porque hoy en día de 65 días creo que han llovido 40 y estamos teniendo dificultades en la infraestructura. Siempre decimos, tenemos el 90% de luz LED, 90% de agua, 90% de cloaca, el 75% de gas, pero tenemos un problema baches, ¿no? Del 52% de calles de tierra, claro, de las cuales de esas 3.000, 2.400 no tienen cordón cuneta, con una ciudad que tiene 240 años. No vamos a resolver en 21 meses de gestión un problema de infraestructura que viene de hace muchísimos tiempos, donde el objetivo principal es cumplir con la palabra empeñada por nuestra intendencia en el inicio de sesiones legislativas, con el plan de obras de repavimentación de un sector de 15 cuadras de 30 que están en la agenda, con las 150 cuadras de cordón cuneta, con el tema de una inversión de 2.000 millones de pesos para este año en lo que tiene que ver con el tema del bacheo, como vos decías, Marco, que lamentablemente estos 60 días, 65, de los cuales hubo 40 días de lluvia, no podés realmente llevar adelante el trabajo. Nos pasó 500 cuadras, arreglamos la semana pasada, de tierra. A los 2 o 3 días estaba lloviendo de nuevo. Estaban igual. Y mira si no vamos a entender el problema que tiene el vecino y el enojo. Pero bueno, hay cuestiones que muchas veces no dependen de una, otras sí. Y bueno, estamos para tratar de resolver el problema de la gente. Una última, Tito. La cuestión económica. El gobierno, lo decía el intendente, ¿no? Ha apostado por una cuestión de racionalizar el gasto, cuidar mucho. Pero también va a salir al mercado, está la decisión tomada para tratar de tener liquidez. Se habla de 5.000 millones en las próximas semanas. ¿Esto es así? En eso no vamos a dudar. El gobierno nacional toma deuda todo el tiempo, y mucha deuda. El gobierno provincial la ha tomado, y nosotros, si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer, porque nuestra prioridad no solamente es darle esta prioridad a la gente que la está pasando mal en cuanto a la asistencia y la prestación de los servicios, pero también para seguir cumpliendo con la obra pública comprometida
como lo venimos haciendo con esto que anunciábamos recién. Hay un cambio ahí en cuanto al discurso político. El intendente pareció salir mucho más crítico con respecto al gobierno nacional. Marcos, el intendente en el inicio de sesiones legislativas del año 2025, en su discurso, mínimamente 10 minutos estuvo hablando de lo que estaba pasando y de lo que se veía venir respecto del abandono de aquellas cuestiones que requieren del gobierno nacional con las provincias y los municipios. En este año, el 2026, también volvió a remarcar que se estaba agravando esa problemática de la falta de fondos a los gobiernos provinciales y municipales. Ha sido coherente desde el inicio de la sesión, desde el mandato, respecto de esta discriminación que está sufriendo Córdoba y por supuesto no únicamente el municipio de Río Cuarto. La semana pasada hubo un encuentro de intendentes que participaron en un reclamo ante el Ministerio de Economía y el Gobierno Nacional de todo el país, donde es preocupante y porque nosotros, los vecinos reclaman, somos la primera puerta donde vienen y nos hacen las primeras quejas y nosotros estamos para darle solución. Por eso yo creo que no vamos a dudar si el gobierno municipal, aparte hoy en día la deuda que tiene el gobierno municipal respecto a su presupuesto es mínima y no afecta para nada los recursos ni los compromisos que tiene el gobierno. Tiene margen para hacerlo totalmente. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias Gonzalo, gracias Marco, un placer como siempre. Muy amable.